Amigas, ¿cómo están? ¿Qué les ha parecido este largo recorrido? No, ¿verdad? ¿Ha sido entretenido o les está haciendo más accesible? Bueno, ya les decía yo, esto de las tesis, sentencias y jurisprudencias es bien importante, porque puedes estar en alguna situación y puedes hacer uso de ellas. También es importante que no se sientan abrumadas, ¿no? Ahora, a ver, vamos a revisar en este módulo 4 las jurisprudencias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero quiero que sepan que de pronto aquí estamos hablando de algunos abstracts o unos resúmenes de qué se tratan, pero son muy largas. Pero bueno, cuando una no es abogada dice, ay, ¿de qué cosa me están hablando? Este lenguaje es muy jurídico. No se preocupen, porque también las magistradas y los magistrados hacen esto que se llaman infografías, que son imágenes en donde te explican, a ver, cuál es el asunto, qué se resolvió y incluso te explican por qué se resolvió eso, ¿no? Entonces yo les invito ahí que estén dando seguimiento, porque no nada más es que si las googlean así tal cual como las estamos escribiendo aquí las van a encontrar, pero hay versiones accesibles, es decir, para la gente de a pie, ¿no? Que somos las que, oye, pues yo no soy abogada, pero sí me interesa este tema. Entonces, aquí lo que estamos buscando es que ustedes tengan el conocimiento de que existen y que si quieren consultar más a detalle, seguramente aquí hay abogadas especialistas, pueden profundizar sobre de ellas, las pueden utilizar para la defensa de sus compañeras, pero sobre todo para quienes no somos abogadas, sí hay forma más accesible de encontrar lo que se está resolviendo. Ahora vamos a ver qué es esto de la jurisprudencia en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que estaríamos hablando del top. Es decir, vamos a hablar de un conjunto de sentencias. ¿Se acuerdan que vimos las sentencias? Bueno, el conjunto de sentencias reiteradas en las que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya estableció una serie de criterios legales, estos son uniformes, ya sobre cuestiones muy específicas. Es decir, el tribunal va a emitir varias sentencias que van a seguir el mismo razonamiento legal y con esto ya se declara la jurisprudencia en un área particular del derecho electoral. Entonces, recordamos varias sentencias que generan jurisprudencia. Así que al rato que platiquen con sus amigas o sus familiares les van a decir, yo ya sé qué son las jurisprudencias, un conjunto de sentencias que van sentando un precedente. Son criterios jurisdiccionales y son vinculantes y deben de ser seguidos en casos similares. Es decir, a ver, aquí ya hay una jurisprudencia y la autoridad debe resolver en este sentido. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunos ejemplos de ellas. Este caso es la jurisprudencia 8 del 2023 y es la reversión de la carga probatoria procede en casos de violencia política en razón de género a favor de la víctima ante la constatación de dificultades probatorias. A ver, los casos de violencia a veces son muy difíciles de probar. No porque necesariamente sean sutiles, sino porque a lo mejor estabas en un acto de campaña y entonces pasa el candidato a gobernador y toca tu cuerpo, ¿no? Y entonces pasa muy rápido. Nos hemos enterado de casos así porque ahora los medios de comunicación están ahí dando seguimiento y de pronto se vio ese tocamiento, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, bueno, es que vas a tu autoridad y dices, es que me tocó mi cuerpo y yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, antes lo que se exigía es, bueno, pues compruébamelo. Imagínense lo difícil que es probar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí, a veces te apoyas de todo el material cuando se está grabando la campaña y puede ser, o que en tu oficina hayas tenido cámaras, pero lo que ahora sirve es que, pues a quien se está denunciando es quien tiene que comprobar que realmente no lo hizo, ¿no? Si es que fuera el caso. Entonces, bueno, porque antes toda la carga era para ti que estabas denunciando. Para empezar, lo difícil es que quieras denunciar a la gente en este país donde no hay una cultura de la denuncia, porque en otros países sí hay, como en Estados Unidos, ¿no? O sea, la gente sistemáticamente está defendiendo sus derechos. Aquí la gente dice, no tengo tiempo, es caro,
es un proceso largo, tal vez no se me va a dar la razón, entonces, y además yo todavía tengo que probar que efectivamente me hizo un tocamiento indebido o que me dijo palabras obscenas. Esto ya a veces la gente no se entera, pero te están grabando, ¿no? Hace poquito sucedió que en una universidad muy importante de este país, las personas que están candidateándose para ser rectoras reciben de pronto ciertos apoyos de la comunidad y por ahí se grabó las voces de personas bien importantes hablando mal de una mujer, violentándola. Y entonces esto quedó grabado y salió en las redes sociales y se denunció y bueno, las personas fueron mandadas a cursos y despidieron a alguien y bueno, pues tuvo que ofrecer disculpas por el comportamiento que tuvo con esta mujer, pero pues porque quedó grabado, ¿no? Entonces, pues esto habla de la ética de la persona. Si tú eres una persona que eres una persona íntegra, que te mueves con base a la ética, pues no vas a tener ninguna situación de andarte cuidando de las cámaras, ¿no? Pero bueno, pues para quienes son personas que no respetan los derechos políticos de las mujeres y violentan, pues cuidado porque les estamos observando. Entonces, bueno, otra de las jurisprudencias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género que emite la Sala Superior es la 5 igual del año 2022, en donde determinó que la inegibilidad podría actualizarse cuando una sentencia firme se determina que una persona carece de modo honesto de vivir por incurrir en violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto va a ser bien importante, sobre todo con el tema que vamos a ver más adelante, que es la ley 3 de 3, porque tiene que ver con que tú, si ya no tienes un modo honesto de vivir y tienes una sentencia de la autoridad donde dice ha violentado por cuestiones de violencia política contra las mujeres en razón de género, ya no va a poder ser persona candidata. Digo persona porque puede ser un hombre o puede ser una mujer. Entonces ya hay una sentencia y cuidado, Entonces ya, por ejemplo, hemos visto ahí en los medios de comunicación que una persona que también fue acusada de violencia política contra las mujeres en razón de género, que estaba buscando una candidatura presidencial, pero luego ya de pronto no, y estaba buscando entonces una candidatura en otro nivel, ya había sido sancionada por violencia política y de pronto decía, ay, bueno, es que me están violentando mi derecho de participar políticamente, y le decían, no, cuidado, es que tú ya tienes una sentencia en donde dicen que tú violentaste por violencia política contra las mujeres en razón de género. Y entonces ya cuando le hacen este razonamiento, pues de pronto la gente dice, mejor ya no me voy a candidatear, mejor me evito la situación porque ya hay una jurisprudencia, es decir, hubo varias sentencias en donde habla que en estos casos ya eres inelegible. Y bueno, por otro lado, también tenemos la jurisprudencia en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, pero esta es del año 2016 y es la 48-2016, la que establece que las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos políticos electorales. Nuevamente nos vemos a un caso que, si ustedes lo piensan, van a decir, a ver, pero ¿cómo violencia política en el 2016 si no estaba en la normatividad? A ver, reitero que ya teníamos en este momento un protocolo para atención de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es que las mujeres, esta violencia no es nueva, sí es nueva en nuestra normatividad, pero es una violencia histórica, porque a las mujeres siempre se nos ha excluido del ámbito público. Entonces, se fueron generando mecanismos y en el caso de México ya teníamos un protocolo y además les digo que por el principio de convencionalidad y por las reformas en materia de derechos humanos también teníamos tratados internacionales. Entonces, las autoridades electorales sí tenían herramientas para proteger los derechos políticos de las mujeres. Y entonces en esta, que es del 2016, dice, cuando se alegue violencia política por razones de género, las autoridades electorales deben realizar un análisis detallado de los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso de justicia y el debido proceso.
Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la invisibilización y normalización que se encuentra en este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se trata o no se trata de violencia política en razón de género. Y en su caso, delinear acciones que se deben de tomar para que no quede en la impunidad este hecho y se repare el daño de las víctimas. Entonces, bueno, pues esto es bien importante para que lo tengamos en consideración, de que ya teníamos un precedente en este tipo de situaciones. Entonces, una vez más, yo les invito a que revisen toda esta información que estamos compartiendo con ustedes, revisen cada una de las ligas que va a haber en la plataforma, se metan a las páginas de la unidad de género, tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde van a encontrar en la del tribunal van a encontrar cada una de estas tesis, sentencias y jurisprudencias de forma mucho más amplia. Y bueno, pues yo les invito a que se sigan especializando en este tipo de temas. El Tribunal Electoral tiene muchísimos cursos gratuitos en línea que pueden tomar, incluso tiene maestrías en temas electorales, porque lo que necesitamos es más defensoras de los derechos de las mujeres y seguramente tú puedes ser una de ellas. Bueno, pues continuamos con estos temas. Es algo que me gustaría comentar con ustedes, que el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, así le llamamos en el caso de México, pero señalar que en otro país, que es Bolivia, se hablaba en principio de acoso y violencia política contra las mujeres. Y ese, bueno, pues es el primer país en generar una ley. Luego tenemos la ley modelo interamericana, ¿no? Bueno, se crea la ley modelo, la ley de Bolivia, y en el caso de México hasta el 2020. Pero sí señalar que nuestro país es un país vanguardista. Ya la mayoría de países en América Latina mira este tipo de violencia, pero no nada más la mira, la define, la describe, la investiga, sino busca acciones para prevención, atención, erradicación, sanción y reparación del daño. Entonces, México sí es un país que está a la vanguardia en este tipo de temas. Sin embargo, la gente se pregunta, oye, ¿cómo México, estando tan a la vanguardia legalmente, tiene una ley progresista, vanguardista, sigue teniendo graves problemas de feminicidio? Bueno, pues aquí lo que tenemos es un problema cultural. Entonces, por esto es importante seguir reflexionando sobre este tipo de situaciones y ubicar que en nuestros pequeños entornos no tengamos violencias. Invito a todas las personas a que seamos desertoras del patriarcado, a que no compartamos nada que violente a nuestras compañeras, a nuestras hijas, a las mujeres, y que vivamos una vida libre de violencia. Tenemos muchas leyes, porque tenemos legisladoras muy comprometidas, feministas que han dado su vida por la vida democrática de este país. Pero lo que tenemos que hacer es nosotras, las personas de a pie, ¿no? Generar cambios, vamos a hacer reseteos, vamos a cambiar de chip y vamos a generar entornos de respeto a la diversidad, a la pluralidad, y pues seguir construyendo en pro de la igualdad de las mujeres. El horizonte al que vamos, porque todavía es un horizonte que se ve un poquito lejano, y más con lo de la pandemia, que de pronto íbamos 2 pasos para adelante y ahora 1 para atrás, el horizonte es la igualdad sustantiva. Te invito a que te conviertas en agente de cambio y juntas construyamos para llegar a esa igualdad sustantiva, porque nos va a beneficiar a todas las personas como humanidad. Pues sigamos en estas charlas, ¿les parece?